Hoy haremos un viaje en el tiempo hasta la época romana. Pero antes de empezar, los invito a poner like, suscribirse, apretar la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video, comentar y compartir el video con todos sus amigos, y especialmente con sus enemigos. Bienvenidos a Algo Habrán Jugado. Hoy les voy a enseñar a jugar al Ludus Duodecim Scriptorum. El Ludus Duodecim Scriptorum, también llamado Duodecim Scripta o en castellano Juego de las 12 líneas, es un juego de origen romano cuya existencia se puede ubicar entre los siglos 2 a.C. y 5 después de Cristo, habiéndose encontrado más de un centenar de ejemplares y referencias al juego pertenecientes a todo ese periodo. Si bien se desconocen las reglas, se ha podido establecer que poseía al menos dos variantes determinadas por la forma del tablero y posiblemente otra más antigua ilustrada en un espejo de plata realizado en el siglo II o III a.C. en Palestrina, Italia, donde se muestra a un joven y una doncella, ambos parcialmente desnudos, sentados frente a una mesa de juego. La palabra Ofeinod es arcaica y desconocida, pero Devincanted puede traducirse como creo que te he vencido. El tablero del juego posee 12 líneas. Esto pudo haber dado origen al nombre del juego, y por la forma en que se ilustra, bien podría tratarse de otro juego más antiguo, luego desplazado por el que conocemos, el cual terminaría por heredar su nombre. Otra posibilidad es que se trate de la primera referencia conocida de la tábula, juego que comúnmente se considera descendiente del Duodecim Scripta y antecesor del Nard, actualmente llamado Backgammon. Siguiendo esta segunda hipótesis, estos dos juegos podrían ser simplemente contemporáneos y, en cambio, descender ambos de un antecesor común. La tercera opción es que simplemente se trate de una simplificación en el diseño, de manera de que las tres filas de 12 casillas se transformen en una sola fila de 12 líneas. Y yo la verdad es que me reparto entre la primera y la tercera hipótesis, y quizás un poco más por la tercera. El tablero de la primera de las dos variantes plenamente confirmadas posee 36 casillas dispuestas en tres filas de 12. Cada fila estaba dividida al medio por marcas centrales, usualmente las filas exteriores por semicírculos y la fila central por un círculo completo. La forma de las casillas solía variar, había círculos, cuadrados, barras verticales, hojas, cruces y medias lunas. Walter B. Emery halló en 1931 en las tumbas de Custul un ejemplar del siglo IV después de Cristo completo, con 15 piezas de marfil y 15 de ébano, una caja de dados y 5 dados de marfil. El tablero estaba hecho por una sola pieza de madera con un borde enmarcado. La caja de dados estaba hecha de madera con accesorios de plata. Los dados se dejaban caer por la parte superior abierta y caían sobre una tabla ranurada inclinada que los hacía girar antes de que salieran rodando por la abertura en la parte inferior. Los jugadores de todo el mundo greco-romano utilizaron cajas de dados similares hasta finales del siglo V. Así evitaban las trampas al lanzar los dados. En Holt, Devonshire, se encontró un tablero tosco hecho de cerámica, pero muy parecido al tablero de Custul, que ahora se encuentra en el Museo Nacional de Gales. Aparentemente perteneció a un soldado de la 20ª Legión estacionado en las Marcas de Gales en la primera mitad del siglo II después de Cristo. Otros ejemplares son este tablero de la Ágora de Afrodisia en Turquía, datado en el siglo II después de Cristo. Tenemos también este del 100 a.C. en el Museo de Éfeso en Turquía, otro rayado en el piso del templo de Kom Ombo, Egipto, y uno más hallado en la Odisea, Turquía. La segunda variante del tablero estaba constituida por letras en lugar de casillas, hallándose más de 60 ejemplares de este tipo. Los tableros solían constituirse por 6 palabras de 6 letras. Una de las hipótesis que se plantean del por qué tal cambio establece que se hizo en épocas donde el juego por apuestas fue prohibido, y que se intentase así disimular el tablero haciéndolo pasar por un simple graffiti.
Algunos historiadores y ludólogos llaman a esta versión Felix Sex, que se traduce como los 6 afortunados. En Tingad, Argelia, fue hallado este tablero que dice Venari, Lavari, Luderi, Ridere, Oxes, Vivere. Obviamente esto está mal pronunciado, pero no importa. La cuestión es que una traducción aproximada sería cazar, bañarse, jugar, reír, esto es vivir. Hay otro hallado en Roma que se traduciría como levántate, vete, este juego no sabes, idiota, desiste. No, si cuando ya el tablero te está insultando, ya arrancaste mal. El siguiente ejemplo se encontró en un tablero de Trier, Alemania, y dice así: poderoso imperio, enemigos derrotados, a jugar romanos. Uno de Porta Portese, Roma, Italia, datado entre los siglos I y 3 después de Cristo, dice así: circo lleno, clamor grande, puerta y andás a ver qué más. Aunque el que mejor disimula su función de tablero de juego es el de una taberna romana que expone así su menú. Habemus in cena, pullum pisem pernam paonem, venatores. Que me salió más italiano que latín, pero no importa. Hay para cenar pollo, pescado, jamón, pavo, buen provecho. Posiblemente el más simple e importante a la vez sea el encontrado en Ostia, Roma, Italia. Sí, un tablero de la hostia, constituido solo por letras de la A a la E. Aquí se puede determinar la secuencia de movimiento que debieron seguir las piezas de juego, empezando por la línea central, luego recorriendo la superior de derecha a izquierda y por último la inferior de izquierda a derecha. Las dos secciones centrales, con la A, podrían indicar que eran una para cada jugador, por lo que estos contarían con casillas seguras de inicio, al estilo del juego real de Ur. Las líneas superior e inferior despojadas de la central nos hacen recordar al movimiento de la tabla y el actual backgammon, con la diferencia de que en estos dos juegos los jugadores recorren el tablero en sentidos opuestos. Puede que estos fueran algunos de los cambios que llevaron a la creación de la tabla, la eliminación de la línea central de casillas seguras para ambos y el uso de sentidos opuestos en el recorrido, entre otras cosas. A los romanos les encantaba el juego por apuestas y al parecer el Duodecim Scripta se convirtió en el juego favorito. Se cuenta que Nerón jugó por grandes apuestas, hasta 400.000 sestercios por punto, lo que hoy serían más o menos unos $104.000. El emperador Cómodo, sí, el malo de la película Gladiador, y si no la viste anda a verla, se dice que convirtió el Palacio Imperial en un casino repleto de todas las formas de disipación descaradas, ávidas y por haber. E incluso cuentan que se gastó en juegos de azar y en excesos inmorales todo el dinero de una subvención otorgada por el Tesoro que tenía como fin costear su visita a las provincias africanas del imperio. Ahora que pienso, nuestros políticos mantienen bien las tradiciones, ¿no? Durante el siglo I después de Cristo, el Duodecim Scripta comenzó a desaparecer de los círculos de moda y fue reemplazado por la tabla, una variante con solo 2 filas de puntos, mucho más similar al backgammon moderno. A pesar de esto, el juego pervivió al menos hasta el siglo V entre la población de las provincias romanas. Comenzada la Edad Media, la tábula se impondría definitivamente en toda Europa, al menos hasta el surgimiento del NARD en Medio Oriente, pero esto ya es otra historia. Reglamento. Como dije antes, no se han conservado reglas del juego, solo se poseen los tableros hallados y referencias en la literatura, por lo que es posible que toda reconstrucción, aún partiendo de la tábula, no sea para nada precisa. Por eso mismo, las reglas que les voy a dar van a ser bastante amplias como para que ustedes puedan elegir. Porque ya saben lo que siempre digo, si no hay federación internacional, pueden tomar estas reglas y cambiarlas como quieran. Componentes del juego. 15 piezas para cada jugador. Normalmente serían blancas y negras, pero rescaten las fichas que puedan. 3 dados de 6 caras numerados del 1 al 6, lo que se dice un dado de 6 de toda la vida. Aunque hay que destacar que se han encontrado al menos un set de 5 dados,
por lo que son libres de jugar con esa cantidad si quieren. También necesitarían un tablero de cualquiera de las dos variantes. Yo me voy a inclinar por el que tiene letras porque es más fácil de hacer. Incluso si la quieren dibujar es mucho más fácil porque no tienen que dibujar, tienen que escribir. Incluso si quieren pueden hacerse uno con una inscripción en castellano. Yo voy a utilizar directamente el que tiene las letras solamente A, B, C, D, E, como para que sea más fácil de seguir el juego, nada más. Reglas de juego. El sentido de recorrido del tablero será el sugerido por el tablero de Ostia, y esto es porque es el mejor indicio arqueológico que se tiene hasta la fecha. Los jugadores ingresan de izquierda a derecha por la línea central, un jugador por la primera mitad y el otro por la segunda. Luego de sus 6 casillas centrales propias, saltan al extremo derecho de la línea superior y la recorren hacia la izquierda. Luego seguirán la línea inferior de izquierda a derecha y al finalizar las piezas saldrán del tablero. Los números obtenidos en los dados se pueden usar individualmente o combinados, pero no se pueden subdividir. Pueden usar cada uno de esos números para una pieza diferente, pueden sumarlos para una pieza, pero de ninguna manera pueden subdividir cada uno de esos números para mover más de 3 piezas. Esta es una regla muy común en juegos antiguos, por lo que sería bastante segura de presuponer. Si recuerdan el video del Pachisi y del Chaupar, recordarán que no se permitía subdividir las tiradas en el Pachisi, ni tampoco se permitía subdividir el resultado de los dados largos en el Chaupar. No está claro si más de una pieza propia puede ocupar una misma casilla, pues aquí tenemos casillas cuadradas y no rectángulos o líneas como en la tabla, por lo que yo me inclinaría a solo aceptar una pieza por casilla. Esto haría que no existiese ningún tipo de casilla segura más allá de las iniciales centrales, lo que va a hacer que el juego sea bastante peleado desde que uno salga de la línea central hasta que salga del tablero. Pero una segunda opción es permitir 2 piezas propias o más en una misma casilla, con el agregado de que de esta forma se vuelvan invulnerables a la captura. Esto es una regla ya de la tabla y del backgammon. Puede ser que el Duodecim Scripta todavía no hubiese llegado a esta evolución, pero bueno, ustedes elijan. Podría hacerse obligatorio el que la pieza primero ingrese en las casillas centrales con el uso de un solo dado, y solo luego pueda entrar en la línea superior, o sea, en el siguiente turno. Opcionalmente, quienes establecen la posibilidad de permitir más de una pieza por casilla, sugieren también que todas las piezas deben ingresar en la sección central antes de continuar. Esto también es una regla que está un poco sacada de la tabla, pero como dije antes, puede ser que el Duodecim Scripta todavía no hubiese evolucionado hasta ese punto. Las piezas se pueden capturar y quitar del tablero cuando el oponente aterrice sobre ellas. De usar la opción de permitir más de una pieza por casilla, de haber 2 o más en la misma casilla, no se podrían capturar. O sea que mientras estuviesen juntas, convertirían a la casilla en una casilla segura. Las piezas capturadas tendrán que volver a ingresar. Si se establece que todas las piezas deben ingresarse en la línea central antes de seguir, entonces cuando una pieza sea capturada, esta deberá reingresar en el tablero antes de que se pueda avanzar cualquier otra pieza. El objetivo es sacar todas las piezas del jugador por el extremo inferior derecho. Basándonos en juegos posteriores como la tabla, es posible que no fuera necesario el número exacto para salir, pero esto es algo que deberán decidir ustedes. Si sale con número exacto o con cualquier número que sobrepase lo necesario. Y esto es todo. El Duodecim Scripta es el abuelo del backgammon, por lo que antes de hablar de este último me pareció conveniente el darle un capítulo aparte y dividir la historia del juego en 4 partes, porque si no se va a hacer súper larga. Entonces la voy a dividir en Duodecim Scripta, tabla, todas las pequeñas variantes medievales y por último backgammon, que también se le llama en Medio Oriente Narn. Así que en el próximo video continuaremos con la tabla. Por último, me despido de ustedes con la célebre frase romana Alea jacta est.
la suerte está echada. Jueguen, pásenla bien, diviértanse, pero pórtense bien. O al menos inténtenlo por 10 minutos. ¡Chao!